Daniela, buenos días para todos los presentes en esta mañana. Como siempre, Buenos días para todos los chicos, que Dios los bendiga a todos. agradecidos con Dios en esta mañana por permitirnos estar aquí, siempre seguir creciendo, aprendiendo, fortaleciendo y avanzando en este proceso de rehabilitación. Yo creo que en este proceso de transformación de vida. En ese orden de ideas, pues nos fuimos para acá, para este cuadro. Estamos viendo a Mateo en otro contexto, perdón, a Pedro, en otro contexto también, caminando sobre las aguas. O sea, lo vimos en estos días, vimos el cuadro también donde a él le decían que lo iban a ceñir, que él iba a extender las manos y otro lo iba a ceñir y lo iba a llevar a donde no quería ir. Entonces es muy difícil, a veces es muy complicado, porque las personas creen que cómo van a recuperar la autonomía, cómo van a recuperar la capacidad de decisión y cómo van a aprender a dirigir y a direccionar su voluntad. Recuerden que en el marco de la rehabilitación, en el marco del proceso de crecimiento que están llevando todos y cada uno, pues tiene y se involucra y se integra la voluntad de nosotros. Y veíamos a Pedro cuando le decían: Pedro, ven, extenderá las manos, otro te ceñirá, dando a entender de que no podemos solos en el proceso de rehabilitación, como no puedo nada más solo sanarse de la lepra por sí mismo. Y antes de ver cómo también esa lepra, también la enfermedad contamina, contagia. Aquí puede haber contagios, así como hay vacunas que previenen enfermedades para que no se pueda seguir contagiando. Pues nosotros también tenemos que estar vacunados para no contagiarnos de los malos pensamientos, del mal manejo de las emociones, de conductas, de hábitos, de comportamientos, porque las personas, no solamente en rehabilitación, sino que las personas que han vivido la problemática de las adicciones son altamente influenciables. Por eso aquí hablamos mucho también de una palabra estratégica, carácter, y se va formando. Hablamos de las capacidades del carácter y lo vamos trabajando, potencializando esas capacidades, esas habilidades y esas convicciones. Y aquí nos seguimos encontrando con un cuadro donde Pedro ya había aprendido a extender las manos, a que otro lo ciñera, a dejarse guiar, a dejarse orientar y quizá muchas veces a rendir la voluntad, a rendirnos. Es la mejor manera de nosotros volver y recuperar el mando y el control de nuestra vida. Usted la está rindiendo es al Señor. Aquí usted no se la está rindiendo al hombre, no se la está rindiendo a Matías como tal, que usted pueda trascender y que sus pensamientos puedan ir más allá, que usted, al que le está rindiendo la voluntad, al que usted le está rezando, al que usted le está orando, al que usted está haciendo el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es importante hablar de la voluntad en el proceso de rehabilitación. Si nosotros no sabemos, porque eso fue lo que atrapó la droga, lo que atraparon algunas conductas, cómo nuestras emociones y nuestros pensamientos se dejaban arrastrar y llegamos a un punto que no mandábamos nosotros, no dirigíamos nosotros nuestra propia voluntad, sino que nuestra voluntad, por un proceso químico en nuestro cerebro, nuestra voluntad era dirigida por esas influencias químicas que nos atraparon. Entonces el Señor ya le dice a Pedro: Pedro, necesitamos que tu voluntad sea libre. No existe lo que dicen algunas de las personas
lo que dicen las personas en algún momento, fuerza de voluntad. Ahí no hay fuerza de voluntad. Hace rato está atrapada. Hace rato se perdió. Y las personas no se dieron cuenta. Las personas no se dieron cuenta en qué momento ocurrió eso. En qué momento su voluntad ya no era suya. Y terminamos haciéndonos lo que queríamos, no lo que realmente nos convenía, nos edificaba, nos fortalecía, sino que terminamos obedeciéndole, haciéndole caso, rindiendo nuestra voluntad a una conducta, a una adicción, a unos comportamientos propios de ese entorno. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, Pedro viene en el recorrido, Pedro viene en el ejercicio, viene en el trayecto y llega acá y el Señor le da otra educativa. Pero ya rindes tu voluntad, ya has aprendido resiliencia, muchas veces vas donde no quieres ir, pero tienes que volverte experto, le está diciendo el Señor, en cómo caminar sobre las circunstancias. Caminar sobre las aguas es caminar sobre las circunstancias. Oiga, yo no sé si a usted le parece, pero hoy en el campo de las adicciones y de la droga, a usted le toca que caminar demasiado, no poquito, sobre las aguas, para poder sostener el proceso de rehabilitación como lo habíamos hablado ayer. No es solamente sanar, no es solamente crecer, no es solamente aprender. De ahí para allá nos toca aprender a hacer. El Señor cogía a los discípulos y les daba la teoría y después los llevaba a la práctica. Y ahí es otro momento del proceso. Usted aprende muy bien, hace los resumen, hace la introspección, hace todo lo que tiene que ver aquí en la estructura de la fundación también, la retroalimentación, hace el inventario moral diario, pero otra cosa es la práctica. Hay muy buenos profesionales, pero en la práctica, que terminan muy bien sus notas en una universidad, en una academia, pero cuando salen a la realidad, tienen algunos niveles de dificultad. Por eso, creo que si no estoy mal por ahí en sexto semestre, octavo semestre, obligatoriamente, usted tiene que empezar prácticas, prácticas. Y como el verbo es hacer y no decir, Pedro sabía toda la teoría de cómo caminar sobre las aguas, pero le llegó el momento. Y ahí nos vamos a detener. Vamos un momentico a Mateo. No sé si todos lo tienen o lo alcanzaron a buscar. Me han dicho incluso algunos padres que toman nota de los temas que aquí se exponen. Y llega el Señor y le dice, Pedro, vamos a caminar sobre las aguas. Le llegó el momento. Jesús anda sobre el mar. Aprendieron viendo. Por eso aquí el ejemplo es importante. La autoridad moral, ya hablamos de moralidad, es importante. Seré el más crítico, pero yo no sé cómo hay profesionales, cómo hay terapeutas, cómo hay directores, cómo hay fundaciones que promueven el consumo. Yo no puedo decirle a otro cambie cuando yo no he cambiado. Yo no puedo decirle a otro deje las sustancias cuando yo no las he dejado. Yo no puedo decirle a otro darle toda la cátedra y toda la cartilla de libertad cuando somos más esclavos que ellos. No podemos caer
en esa hipocresía moral. Hay papás que quieren que sus hijos cambien, pero ellos no han cambiado. Es importante que nos vean caminando sobre las aguas. De nada hubiera servido todas esas horas de cátedra, de charla. De nada hubiera servido usted estar en la fundación si usted no sale a practicar afuera, a caminar lo aprendido, a caminar la teoría. Y es verdad, el verbo es hacer y no decir, somos buenos para hablar. Y hay momentos que usted tiene que demostrar, que a usted lo tienen que ver caminando. Y para verlo caminando sobre las aguas, no nos vamos a desligar del cuadro de Naamán. Dice que Naamán se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios. Si usted quiere caminar sobre las circunstancias, usted tiene ya es que dar pasos, avanzar. Es importante que no suelte el cómo, el dónde y el cuándo. Eso es hacer conforme y por eso estamos tomando este cuadro y vamos a tomar otro cuadro. Les voy a adelantar para que estén preparados. El cuadro de Noé. Noé pudo sobrevivir a un diluvio. Nosotros vamos a poder sobrevivir a las pruebas, a las tentaciones, a las luchas, a los conflictos externos e internos. Porque ayer lo mencionaba, no siempre son externos. A veces nuestros propios pensamientos se rebelan, se levantan contra el conocimiento de Dios. Nuestros propios deseos y nuestros propios impulsos. Por eso a Jesse nadie lo había enviado por allá a que abordara a Naamán. Y terminó también con lepra. El Señor les dijo, yo ya les di la cátedra, les voy a demostrar cómo van a caminar sobre las circunstancias, cómo van a caminar sobre las dificultades y sobre los problemas. No sé si recientemente vieron la noticia de un chico que se quitó la vida. Se frustró porque su esposa o su pareja perdió el bebé y en pleno hospital, con machete para que la atendieran, la impotencia, el desespero. Y cuando yo vi el video, yo dije, uff, qué personaje, con machete. Pero vino una frustración. Y estamos intentando conectar muchos puntos. Estamos intentando que esas conexiones cerebrales en nosotros estén óptimas, estén bien, estén acordes al camino que tenemos por delante, porque muchas veces no están acordes al camino que tenemos por delante. Y por eso acá tenemos unas neuronas, unos neurotransmisores que conectan, que llevan una información, que nos llevan de verdad. Uno tiene que, yo digo, hay que forzar a entender que tenemos que hacer conforme. Si usted no aprende a ser conforme, usted no va a poder caminar sobre las circunstancias. Caminar sobre las aguas es que usted tenga la droga pisada. Es que usted tenga las emociones a través de su voluntad, cuando digo pisadas, gobernadas, dominadas.
Caminar sobre las aguas representa que usted empieza nuevamente a ser el artífice, el dueño, el capitán, el director de su vida. Y cuando buscamos la orientación es para ir más allá, es para crecer. Pero usted toca decirle en el proceso de rehabilitación, vea, coja el mando de su vida. Sí, va a llegar un momento y aquí lo cuidamos, aquí lo dirigimos. Hasta le imponemos muchas veces cosas, pero le estamos marcando hábitos, pero usted está llevando el mensaje a todas sus neuronas, a todas sus células, a todo su organismo, y lo está acostumbrando a que él aprenda a ser conforme. Aquí hay un cómo, aquí hay un cuándo y aquí hay un dónde. Y cuando menos piensa, usted le va a decir, vea, tengan las llaves, tenga el control. Le toca dirigir a usted. Aún entre ustedes mismos, yo les digo, aquí les enseñamos aún también a dirigir el grupo. Algunos ya cumplen roles, responsabilidades. Algunos han crecido en la jerarquía. Pero también les digo a otros que vienen ahí en la sombra, en remojo, ya llegará el momento donde ustedes también van a dirigir. Incluso, ay, que Julano dirige mal, ay, que Julano dirige así, así. Y yo hasta le digo, tranquilo, cuando le toque a usted, se va a dar cuenta. Cuando usted tenga el control, se va a dar cuenta de la realidad. Eso es como cuando nos decían los papás, me entenderás. Yo no sé si alguno de ustedes le dijeron, muchachos, o también algún papá lo llegó a expresar. El día que seas papá, me vas a entender. El día que seas papá, te vas a dar cuenta todo lo que me has hecho sufrir, todas las trasnochadas que me he pegado. Yo no sé si algún papá aquí alguna vez expresó eso. O a ustedes, chicos, a mí sí me tocó. A mí sí me tocó. Y le doy muchas gracias a Dios por el aprendizaje. Ayer le celebramos los 18 años a mi hijo Matías. O sea, el hombre ya es ciudadano, es más grande que yo. Y le toca uno todavía cogerle la rienda durito. Pero ya cumplió 18. Y yo ayer le daba gracias a Dios porque le digo que fueron unos 18 en familia, unos 18 en paz. Porque yo me acuerdo la época de mis 18. Ay, Dios mío. Usted no se imagina el caos, no se imagina el descontrol. Y yo le daba gracias a Dios porque en los 18 míos hubo de todos los colores y sabores. Hubo rumba, hubo luces, hubo humo, de todos los químicos, para todos los gustos, para todos los invitados, de todos los licores. Y ayer su tortica, como lo festejamos en la fundación, el compartir y sanamente. Y yo digo, gracias a Dios porque ya hay una versión mejorada. Porque aprendimos a ser conforme. Porque aprendimos a caminar sobre las circunstancias, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestra ansiedad, nuestra insatisfacción está al estrado de nuestros pies. Dios prometió que todo lo que pise sus pies, muchachos, es de ustedes. Está controlado, está dominado. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene de aliado al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Usted tiene la autoridad de arriba para someter.
muchos pensamientos, muchas emociones, impulsos para someter la droga. Pero tenemos que hacer el ejercicio mental, es un entrenamiento mental que no es fácil, porque es que aquí hablamos para la derecha y pegamos para la izquierda. Nos levantamos de la silla a hacer todo lo contrario. La vida es para disfrutarla. Yo me gozo. Los muchachos saben que a mí me gusta el corriche, me gusta la recocha, pero también me gusta aplicarme cuando debo estar aplicado. Porque si viene mi enemigo, viene un pensamiento y yo no estoy concentrado, me vuelven a esclavizar. Me vuelven. Ahora lo vamos a ver. O veámoslo de una vez. Pedro se empezó a hundir y no se dio cuenta cuando se empezó a hundir porque se desconcentró. Déficit de atención, hablamos ayer. Déficit de memoria. Se le estaba olvidando la cartilla. Muchas veces los chicos salen de la fundación y sueltan el manual, sueltan la cartilla. Y para muchos ese es un factor de recaída. Jesús les dice que se apartó. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, voy a leer capítulo 14 de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea que él los quería pasar de nivel. ¿Quiénes pasan de nivel? Los que entienden esto. Los que no han entendido esto, ni aplican esto a su vida, pueden tener un año, pueden tener 18 meses en la fundación y no han subido de nivel. Reclaman un tiempo, reclaman una antigüedad, reclaman una jerarquía, pero sin crecimiento, sin autoridad moral. No van a salir a someter a sus adversarios, a caminar sobre las aguas. Yo le recuerdo a la droga, porque detrás de la droga hay un mover espiritual de maldad, y yo le recuerdo todos los días que no tiene ni parte ni arte sobre mi vida, que el Señor vino y me hizo libre, pero aunque me hizo libre, yo preferí entregarle el mando y el control a Él, que Él sabe manejar mejor que yo. Lo puedo coger porque tengo la capacidad de decidir, tengo libre albedrío, tengo voluntad. Ahí está la elección. Dentro de las habilidades está toma de decisiones. Y hay personas que todavía toman unas decisiones muy malas. El Señor dice que despedía a la multitud, los hizo entrar a la barca y pasar al otro lado de la ribera. El Señor les dijo, venga, esta cartilla es para ustedes, para los que están en el entrenamiento, para los discípulos. Entonces el Señor dijo, toca despachar a las familias. Aquí no puede entrar su papá, su mamá, su abuelita, su tía. Y dice que Él despidió a la multitud. Hay padres que quieren estar metidos en el proceso. Sí debe involucrarse usted, sí debe acompañar al familiar. Pero yo le digo a los muchachos, hay cosas que son ustedes y nadie más. Es una decisión de ustedes. Así tengan el apoyo de un entorno, de una familia, genial. Pero el que toma la decisión y el que coge el control para avanzar o para frenar o para retroceder, somos nosotros mismos. No podemos culpar a nadie. El Señor le dijo, la multitud sale, así como me dijeron a mí una vez en la puerta de una fundación, Dios y usted, nadie más. Y me tocó hacer un proceso de rehabilitación sin visita, sin llamadas, sin privilegios, sin container, sin tienda, digámoslo así, ahora es tienda, en mi época era container. Despide el Señor la multitud, entra al monte a orar, intimidad, dice, entra al monte a orar, aparte. Uno a veces se tiene que apartar.
Uno a veces tiene que desconectarse de tanto ruido externo. Por eso aquí lo tenemos sin redes sociales, sin celular, para que usted se concentre en usted, se concentre en su proceso de rehabilitación, para que usted no tenga sofismas de distracción, para que usted se reinvente. Usted ve que el águila, cuando se está reinventando, se mete en una cueva y se aparta. Y cuando vuelve a las pistas, cuando vuelve a volar, es porque llegó ese momento, pero antes le tocó que estar en la sombra. El Señor se apartó. Dice que llegando la noche estaba allí solo. No se frustraba. Claro, a veces nos tenemos que sentir así, pero es necesario. Yo a veces estoy rodeado un poco de personas y estoy solo. Me siento solo. Pero ese es el momento en el que mejor medito, en el que mejor reflexiono, en el que más dejo un aprendizaje para mi vida. Puedo sentirme hasta nostálgico muchas veces, pero sale la gratitud al Señor. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar. O sea, de un momento a otro, la barca ya estaba en la mitad del mar. Y dice que cómo estaba, no estaba, yo no sé, viento a favor, no estaba como muchos de ustedes, estable, equilibrada, tranquila, en paz. Si alguien logra leer esa frase, ¿cómo estaba la barca? Estaba azotada por las olas. Ah, bueno, estaba azotada por las olas. Este es otro curso, no le dé miedo. Azotada por las olas. Y dice, porque el viento era contrario. ¿Dónde aprendió Pedro? Cuando él estiró las manos, otro lo ceñía y lo llevaba a donde no quería ir. Se venció a sí mismo y llegó el momento donde el Señor le dijo, Pedro, ya te venciste a ti, ya te dominas a ti, ya te controlas, ya te regulas, ya no te frustras, ya no te da impotencia, ya no sacas la espada. Ahora llegó el momento de enfrentar las olas que azotan tu vida, las olas que azotan tu barca, y ya es el momento de enfrentar los vientos contrarios. Recuerde que estamos en un capítulo de los proverbios antitéticos. Antitéticos, oposición, contrariedad, sinónimos. Y a veces esa contrariedad, esos vientos se levantan dentro de nosotros. A veces hay hasta contrariedad para levantarse de la cama, para poder uno conectarse con un aprendizaje, con un entorno sano, con un grupo sanador. Es tan contrario que le toca a uno crecer rodeado de personas que no son como las que uno tenía en la casa, que son muy diferentes a nosotros. Y a veces no somos empáticos. Dice que el viento era contrario. Y en ese orden de ideas y en ese ejercicio, el viento era contrario y ya viene el Señor y le dice, venga. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo vieron andando al Señor sobre el mar. Eso es importante.
que usted vea, y aquí por eso ya les dije el ejemplo. La cuarta vigilia, o sea que ya estaban cansados, ya estaba finalizando. Ya eran más de las 3 de la mañana. Imaginen esas clases del maestro a las 3 de la mañana. Después de las 3, 4, 5, la cuarta, la última etapa que se puede decir de la madrugada. Y dice, los cogió cansados, los cogió dormidos. Los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y como estaban entre dormidos, mire, confundieron al Señor como muchos confunden lo que es por su bien. Esto no es un castigo, muchachos, esto es un tratamiento. Esto es un proceso de rehabilitación, de restauración, donde usted está marcando un nuevo estilo de vida, nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevos comportamientos, donde usted está devolviéndose ciertos principios que usted había perdido. Oiga, está el maestro y ellos creían que era un fantasma, así como muchos todavía tienen el psicoactivo ahí en la mente, en los pensamientos. Creen que esto es por mal. Nosotros confiamos que próximamente, no voy a decir fechas, ojalá algún día se nos cumplan. Recuerde que nosotros tenemos varios sueños por allí. No me deje olvidar y hagámonos uno en la fe. Uno de esos es que demos el devocional en la playa este año. Así sea aquí cerquita. Por aquí, por Buenaventura, por Juan Chaco, pero sí, también puede ser por allá en Santa Marta, San Andrés. Si nos toca montar la logística en avión, el grupo de seguridad, el grupo de limitancia, si toca hacerle contención en pleno avión, a alguien le hacemos. Pero uno de los sueños que también hay, además de estandarizar sábanas, cobijas, todas del mismo color, también queremos abrir fundación para los papás. Fundación para los papás coadictos. Mucho silencio escuché. Esto no es por mal. Por eso los muchachos vieron un fantasma. Les estaban dando una lección y lo estaban viendo a un fantasma. Se llenaron de miedo y dijeron, no, voces de miedo. Mire, lo importante, la escucha, el oído. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso muchos llegan revolucionados, llegan con el Ferrari a más de 400 kilómetros por hora. Si alguno se viera, si llegan. Y el Señor les habló, tranquilos, les dijo. Por eso es importante la concentración, la atención. Y les molesto, o más bien les animo a que no dejen ni que su compañero lo distraiga, lo desconecte. El Señor les habló, la voz de Dios. Muchos no la escuchan porque no aprenden a silenciar, a quietar su alma. El Señor es mi pastor, en lugares delicados pastos me pastoreará, me hará descansar, confortará mi alma, mente, emociones, voluntad. Quietud. Muchos tienen ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Jesús les habló diciendo, ¿cómo les dijo? Les habló. ¿Era suficiente con el que ellos lo vieran caminando sobre las aguas
¿O con qué los pudo calmar él? ¿Viendo o hablándoles? ¿Me hay que entender? Dice que enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire que aunque lo vieron caminar sobre las aguas, se turbaron, se confundieron, pensaron que era por mal, pensaron que eran un fantasma. Pero él les dijo, les empezó a hablar. La escucha, el habla, la comunicación, el estar ahí sentado, reciba terapia, escuche, 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 escuche. Es lo que hace el milagro. Y usted no se da cuenta. Yo llegué a una fundación negado, negado, negado. Pero me dijeron, tiene que pasar. Y yo le decía, yo no me puedo quedar durmiendo, yo no quiero escuchar eso, yo no quiero, no comprendo, no me gusta, no estoy de acuerdo con eso. Y me dijeron, debe pasar a escuchar. Y me dijeron, así sea por respeto. Y el milagro ocurrió aquí, en el oído. Fue quedando el mensaje, fue quedando el mensaje, fue quedando el mensaje. Y en la medida que el mensaje va llegando, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Mientras estaba sentado allí, yo veía cómo mi vida era transformada. Pero muchos no escuchan, muchos están haciendo dibujos, muchos están haciendo cartas, muchos están jugando triquitraque ahí, muchos están haciendo ahí calaveras, muchos están jugando a Winnie Pooh, o otro que está dibujando a Dragon Ball Z, y no escuchamos. Yo por eso lo dejo cuando usted viene con el Ferrari y le digo, escuche, escuche, escuche. Tranquilo, tranquila, escuche. Los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, pero aún así se turbaron. Dijeron un fantasma, tuvieron miedo. Él les habló diciendo, les habló. La escucha es importante. Respondió Pedro cuando ya él le habló. Pedrito, Pedrito. Dijo, Señor, si eres tú. Imagínense, todavía dudaba. Lo ve caminar sobre las aguas. Lo escucha hablar. Y dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así como muchos se confunden en la fundación, muchos creen que están perdiendo el tiempo aquí. Muchos dicen, yo hago 1, 2, 3 meses y ya. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo, Pedro, ven. Préstele atención a esa frase, ven. Y descendió Pedro sobre la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro entendió el cómo, el cuándo, el dónde. Pedro necesitaba ser conforme. Dígale al compañero, debemos hacer conforme. Dígale con confianza, cójalo de la mano. Dígale, debemos hacer conforme. Y si usted está solo, sola, madre en la casa, cójase usted misma o usted mismo y dígase, debo hacer conforme. El Señor le dijo a Pedro, ven, del verbo venir. Ven, le invitó a caminar, le invitó a dar pasos, no le invitó a hablar. Yo me propuse en la misma fundación
Nunca más volver a decir estoy bien, he cambiado. Me he propuesto y me propuse desde la fundación, desde mi proceso de rehabilitación, que me vean caminando, que me vean dando pasos. Porque es más poderoso demostrar. Y corroboro lo que se dice en la comunidad terapéutica, el verbo no es hacer. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, Señor, sálvame. Ahí viene la pregunta y viene el corazón de este mensaje de hoy martes 14 de abril. ¿Por qué se hundió Pedro? Le faltó fe. Poca fe. ¿Alguien más? Que no creyó. Estoy dando de premio un Bianchi o un Coffee Line o un Marshmallow. Tuvo miedo al proceso. ¿Tuvo miedo? Porque dudó. Tuvo poca fe. Subamos el premio, un pirulito o una wafer. Incrédulo. Por incrédulo. Está bien lo que dicen, pero yo voy más allá. Pedro dejó de hacer conforme. Pedro se salió del cómo, del dónde y del cuándo. Él cambió la palabra ven por el ver. No sé si usted está logrando dimensionar los que tengan su Biblia. En el versículo 29, el Señor le dijo, Pedro, ven. Y en el versículo 30, o sea, ahí corridito, así como yo les digo, se paran de la silla y hacen todo lo contrario. Se van para la huerta, se van para la cocina, se van para el módulo, o en su defecto salen a una actividad social en la fundación, o en su defecto vuelven a la casa, terminan proceso y empiezan a hacer lo contrario. A Pedro lo estaban afirmando. Pedro llevaba 3 años de proceso y el Señor le estaba dando retoques. Él cambió la palabra ven por la palabra ver. Versículo 29, ven. Versículo 30, ver. Hoy podríamos decir, no cambies el manual, no cambies la palabra. No dejes que tus emociones, que tus impulsos, que tus pensamientos, porque nos movemos a veces por emoción y terminamos cambiando así como la montaña rusa. Inestables emocionalmente. Por eso entró el miedo, el temor, la frustración. Estamos aprendiendo a ser conforme. Naamán se sanó de la lepra, dice, aunque se zambulló, aunque fue al cómo, al dónde y al cuándo de Dios. Dice en el versículo 14 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, ayer lo leímos, y estamos reforzando ese punto. Usted se está preparando, su proceso de rehabilitación le va a permitir a usted, le va a dar una capacidad y una habilidad
lo va a convencer de la fe de convicción de que usted debe hacer conforme, de que usted no puede traspasar un factor de riesgo, de que si usted dice aquí hay un factor de riesgo y aquí hay un factor de protección, usted tiene que seguirlo al pie de la letra. Pedro dejó de hacer conforme y automáticamente empezó a evidenciar el hundimiento del proceso. A muchos se le hunde el proceso. Como estamos en la fundación, yo a veces le digo a algunos padres que por ahí al año a muchos se le ha intentado hundir el proceso. Tuve aquí un chico que nunca dio nada de qué hablar y a los 11 meses exacticos se le hundió el proceso de rehabilitación. Por un deseo, por el placer, por su propia concupiscencia, por su propia argumentación, se levantó de su interior un mecanismo de defensa. No sé si me hago entender, le dijo ven, y Pedro cambió el ven por el ver. No cambie la palabra, ni le añadas ni le quites. Todo proceso de rehabilitación tiene unos lineamientos. La fe tiene unos lineamientos, la fe no es loca. Y esos son los pasos que tenemos que dar nosotros mismos. Nadie más lo va a hacer, nadie más lo va a hacer por nosotros. Y allí muchos se rajan. Bajo sus propios criterios se empiezan a mover de la palabra, se empiezan a mover de la directriz. Por eso vamos a regresar a Segunda de Reyes. A Jesse se le pegó la lepra de Naamán, porque él cambió la directriz. Y si nosotros no hacemos el ejercicio, no nos habituamos nuevamente, por eso estamos en un orden y estamos llenándonos. Nuestra vida está entrando en orden y estamos llenándonos de lo positivo. Porque antes estábamos más en desorden, más en caos, y cada vez teníamos menos felicidad. Por eso nos intentábamos llenar con la droga, con la sustancia, con el placer. No que sea malo, hay que disfrutar, hay que pasar bueno, pero todo dentro de un marco de equilibrio. Si usted empieza a aflojar lo que yo le hablo de la zona de confort y deja de hacer conforme, y por eso nos estamos midiendo, nos estamos vigilando desde la mañana hasta la noche, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aquí lo que hacemos, los limitantes, los servidores, los apoyos, el liderazgo, el equipo, lo único que hacemos es vigilar que usted haga conforme. Desde la tendida de la cama, desde la acostada, desde el diario vivir, desde las educativas, desde las charlas, desde las individuales, de todo lo que es la estructura de la fundación. Eso es lo único que hacemos, ver cómo usted se conforme. Y cuando no, salirle al camino y decirle, ojo, cuidado. Puede tener un año en la fundación, pero tiene el psicoactivo todavía aquí. Porque no hacen conforme. Todavía hay necedad, todavía hay rebeldía, todavía hay desobediencia. Claro, esto derivó en incredulidad. El Señor le dijo. En otro cuadro el Señor aquí le dice el Señor, hombre de poca fe. Pero recuerde que la fe viene por el oír y el oír. Las olas no eran para ahogarlos. Los vientos contrarios no eran para destruirlo. Hay cosas que llegan a su vida, hay dificultades que llegan a su vida, es para darle un crecimiento,
para que salga la cartilla, el manual, para que salga la palabra de Dios incrustada en su vida. Una promesa. Dios prometió que si viniera el fuego no iba a arder en nosotros y que si vinieran las aguas no nos iban a negar. O sea, no nos iban a ahogar. Hay situaciones y hay circunstancias que vivimos es para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios. No para dañarnos. La disciplina, los correctivos, la enseñanza, la educativa no es para dañarlo a usted. Es para que usted aprenda a ver la gloria de Dios. ¿Y cómo la va a ver? Cuando usted incorpora esta estructura. Y usted va a ver cómo camina sobre las aguas y cómo usted empieza a vencer, a conquistar, porque ya se conquistó usted. Esta es la forma, esta es la metodología, esta es la sabiduría de Dios para devolvernos a nosotros el poder sobre nuestra propia voluntad, sobre nuestra capacidad de decidir. Sigue lo delicado, una letra cambia todo. Cambia todo. Un mal momento, una mala decisión puede generar caos en toda su vida. Como ese muchacho que le estaba contando en plena clínica con machete y el chico no aguantó la presión y se quitó la vida, se suicidó, se frustró. Segundo bebé que perdía, el señalamiento, lo juzgaron, se frustró, cogió machetes. Yo creo que se confabularon una cantidad de circunstancias, de vientos, de olas, y no las aguantó. Yo he visto aquí pelados que aunque tienen brazo, hablan duro, aunque han enfrentado la calle, aunque no les ha dado miedo muchas cosas allá, son flojos para el proceso de rehabilitación. Se les acaba la gasolina rapidito. Y a veces hay unos que van lentos pero seguros, lentos pero seguros. Y cuando menos piensa, aprendieron a dominar las olas, aprendieron a enfrentar los vientos contrarios. Pedro, versículo 30, lo leo para ir cerrando. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. No deje hundir su barca, no deje hundir su vida. Al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda entró cuando él cambió la palabra, cuando él cambió la base. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En otros evangelios de la Biblia dice que los vientos le obedecían. Imagínese ese nivel. Pero eso mismo que tiene el Señor, que tenía el Señor, lo tiene usted. Lo tenemos nosotros, convénzase. Usted está diseñado para grandes cosas, para grandes propósitos. Pero necesitamos también que cambie la mentalidad. Amén, familia. Estamos aprendiendo a hacer conforme. Y Pedro se hundió cuando no hizo conforme. A Naamán se le estaba dificultando sanarse de la lepra por no hacer conforme. Cuando hizo conforme, se restauró. Parece sencillo, pero ahí está la clave, ahí está el éxito de su proceso de rehabilitación.
Si usted logra incorporar esto en su estructura mental, espiritual, va a estar usted para las grandes ligas y no va a volver a recaer y no va a volver a tropezar, porque usted ya sabe enfrentar las olas y los vientos contrarios. Va a tener que enfrentar luchas, situaciones en un trabajo, en una universidad, aún en la misma casa, en la misma familia. A veces hay problemáticas, a veces con los mismos cercanos. Y la sociedad a veces nos impulsa, nos empuja a volver al consumo. Pero usted sabe cómo enfrentar eso. Porque Dios le dio la victoria a usted. Dios no le va a dar la victoria. Dios ya le dio la victoria a usted. En Él somos más que vencedores. Lo que necesitamos es apropiarnos. Estar atentos y sensibles y vigilantes a esos pasos que tenemos que dar. Familia, Dios los bendiga. Mañana seguimos y seguimos aprendiendo a ser conforme. Amén. Claro. Dios te bendiga, hermana. Si es claro, alguna inquietud, alguna interrogante, alguna pregunta. ¿Estamos claros? Sí, señor. Excelente señor. día para todos. Un abrazo. Dios Excelente los día, hijo bendiga. Byron, y bendiciones para todos.